Bien, buenas noches, estimados. Ahorita ya veo que estamos con 25 participantes. Creo que se van a ir acoplando todos los demás. Saludaremos a Boris, Claudia, Cristian, Edson, Fidel, Gabriel, Iván, Yamil, Juan Carlos, Juan José, Juan, Julio, Limber, Luis Calle, Miguel, Mónica, Personas Uñaguan, Roberto Carlos, Rodrigo, Roger, Suxo, Vicente, Víctor, Wilson y Luis Irusta, ¿no? Entonces, hoy día lo que vamos a chequear son funciones equivalentes. Y, para entender bien este concepto, vamos a hacer recuerdo un poquito de lo que es una función de transferencia, ¿no? ¿Qué sería una función de transferencia? Una función de transferencia simplemente va, si tomamos en cuenta un sistema, estaríamos diciendo que la función de transferencia, que podemos llamarle h, por ejemplo, no va a ser más que la relación que vamos a tener entre la señal de entrada y salida, ¿no? Relacionando de esta manera lo que sería la salida respecto a lo que sería la entrada, ¿no? Entonces, esto lo podemos trabajar esencialmente en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, vamos a tener esa ecuacióncita que la pueden trabajar con Laplace, Fourier o cualquier otra transformación, ¿no? Entonces tendríamos que simplemente vamos a tener que en el dominio de la frecuencia, la función de transferencia va a estar determinada por la relación entre lo que sería nuestra entrada y nuestra salida, ¿no? Entonces a esto le vamos a denominar función de transferencia, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al MATLAB, vamos a utilizar el Simulink para chequear lo que serían las funciones de transferencia, ¿no? Mientras carga el Simulink. Así que dos sistemas en una función de transferencia equivalente y se manejan con la misma relación de entrada y salida, ¿no? Entonces, vamos a decir que tienen H equivalentes. Entonces, veámoslo, por ejemplo, en MATLAB, ¿no? Teníamos aquí el Simulink. Vamos a tomar en cuenta un modelito en blanco. Y vamos a tener, por ejemplo, vamos a manejar dos funciones que deberían ser similares, ¿ok? Entonces, para ello voy a utilizar, por ejemplo, lo que sería nuestra salida.
¿Ok? Le vamos a poner como una fuente simplemente una función escalón, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a utilizar una función de transferencia típica. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, a ver, aquí le cambiamos un poquito esta función. Por ejemplo, le voy a poner arriba s cuadrado. Y abajo s cuadrado más s. Que sea simplemente s mejor arriba. A ver, ese cubo. Ese cuadrado que sea. Entonces estamos ahí con la función de transferencia. S cuadrado más S. 1 sobre S cuadrado más S, ¿no? Entonces, esa sería mi funcióncita de transferencia y lo vamos a ver cómo va a responder en el tiempo. ¿Ya? Entonces, hacemos correr. Y vamos en el osciloscopio, y seguramente va a ser una rampa, ¿no? Porque es un integrador, la integración de una respuesta, ¿ok? Entonces, estaríamos colocando, vámonos a nuestro Word, este. Entonces, en el ejemplo vamos a colocar lo que sería una función h de s que va a ser igual a 1 sobre s cuadrado más s. Esa es la función de transferencia que estamos manejando, ¿no? Ahora voy a trabajar con otra función equivalente, ¿no? Para eso voy a utilizar dos funciones. Título voy a, obviamente para comparar tenemos que tener exactamente el mismo. Bueno, entonces vamos a colocar aquí funciones equivalentes, ¿no? Por ejemplo, aquí lo voy a mantener directamente así. Y ahí voy a tener 1 sobre s. Y en el otro voy a colocarle s más 1, el denominador, ¿no? Entonces, veamos esto como sería su salida. En teoría debería ser exactamente la misma, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Más bonito. Entonces, como pueden observar, si lo hacemos correr,
Aquí teníamos la respuesta original de hace un ratito. Y aquí tendríamos la respuesta del otro, ¿no? Entonces, como pueden observar, exactamente tendríamos la misma respuesta en ambos casos, ¿no? Entonces, lo chequearemos aquí. El otro es de esta manera. Uno sobre S por S más 1, ¿no? Entonces, si le llamamos a este, bueno, H2 le llamaremos mejor, y a este H1, entonces podríamos decir que el primer sistema tiene como función de transferencia en un solo bloque y el segundo tiene como función en dos bloques, ¿no? Algebraicamente, ambos sistemas tienen la misma función. Entonces tienen la misma función de transferencia. ¿Y eso qué significa? Que si hablamos de un sistema, esencialmente, podría estar encargado en este caso de varios subsistemas, ¿no? Como en este caso tendríamos dos bloques, ¿no? Pero esto está bonito para el Simulink, ¿no? Tenemos uno sobre S para un caso y en el otro caso tendríamos uno sobre S más 1. ¿Ok? Como podemos ver acá, y hemos hecho la simulación, ambos van a tener la misma respuesta, por ejemplo, el escalón en este caso, ¿no? ¿Ok? No sé, ¿alguna preguntita hasta ahí? A ver, voy a agarrar a alguien al azar.
más o menos el medio está por aquí. Aquí a José Pipibet. ¿Estás ahí? José Pepe Bet. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, José. Te voy a hacer una consultita. Aquí tenemos los dos sistemas. ¿Qué pasa si yo le cambio eh, a ambos, por ejemplo, acá una función tipo seno? ¿Cómo va a ser la respuesta? Llegué tarde, licenciado, a clases. Eh, Intuición, ¿qué te diría? A ver, ¿me vuelve a consultar, por favor, licenciado? Le voy a cambiar acá, en vez de una onda del tipo escalón, una onda tipo seno. Ok. A ambos, obviamente, ¿no? ¿Cómo sería la respuesta de acá del osciloscopio? Mm, Fíjate, las funciones de transferencia están arriba, ¿no? sí, exacto, ya lo vi. Sería una curva, una pendiente hacia abajo. No creo que en una onda seno nos dé eso. Incluso dependiendo del tipo de seno. Pero más allá de cómo nos va a salir, ¿cómo serían entre las dos, entre esta de acá y esta, las salidas? Como usted dijo, las funciones de transferencia serían las mismas, ¿no? Exacto. No tendría que ser igual. A ver, chequearemos. Por ahí no es cierto. Entonces, nos vamos a Simulink. ¿Dónde estamos? Aquí. Y le voy a cambiar la fuente. Voy a Sources. Y vamos a chequear aquí, por ejemplo, una onda del tipo sinusoidal. ¿Ya? Como está ahorita con frecuencia baja, lo voy a mantener con frecuencia baja. Entonces aquí lo voy a borrar esto. Y vamos a colocarla acá. Y veremos si lo que José nos ha comentado es cierto, ¿no? ¿Qué crees, José? ¿Va a salir o no va a salir? Igual. Bueno, debería, licenciado. Veremos, ¿no? No es exactamente una rampa como te suponías, pero Sí, son las mismas. efectivamente son las mismas, ¿no ve? Sí. Gracias. Entonces, ¿Qué? ahí podemos decir exactamente que estos son funciones equivalentes, ¿no? El Tito también lo pondremos a ver como captura para su deleite. ¿No? Aquí estamos cambiando y obviamente si hacemos cualquier otro tipo de señal de entrada, también vamos a tener una salida obviamente similar o prácticamente igual. Veamos a una otra persona. A ver, se me ocurre ponerle aquí. A ver, buscaremos la primera chica que salga para que sea igualdad de género. José, Julio, Limber, Luis, Miguel, Mónica. ¿Estás ahí, Mónica Condori? Sí, sí, Inge. Listo. Ah, a ver, ¿qué es lo que diferenciaría entonces si sale la misma función de transferencia entre trabajar con un sistema como el que está aquí arriba o como el segundo sistema? Implementándolo ya de manera práctica, obviamente. ¿Cómo? Perdón, Inge. O sea, ¿qué diferencia tendríamos en implementar prácticamente con circuitos esta o esta? Tal vez que una sería un poco más, con más componentes y la otra sería un poco más sencilla, pero al final saldría lo mismo. Exacto, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mónica. Como ingenieros electrónicos, como técnicos en electrónica,
como informáticos, etcétera. O sea, toda la gente que maneja estos chips de procesadores digitales de señales, tendríamos que tomar en cuenta el diseño con menor cantidad de componentes, ¿no? Y ahí justamente viene lo que sería nuestra ventaja con el caso de utilización de un procesador digital de señales. A ver, por molestar a uno más, a ver, no me digan, a ver. Wilfredo Suxo, ¿estás? Sí, ingeniero. Ok, Wilfredo. Ahora, vamos a suponer un otro sistema que estamos ahí. ¿Te acuerdas un poquito de lo que eran filtros en las materias básicas, no ve? Sí, ingeniero. ¿Con cuántos componentes hacías un filtro de orden 10? Mm, Suponiendo un capacitor y una resistencia por cada filtro o por cada 10, 10 por 2, 20. Ah, no, sería 5 entonces. de orden 10. Sería 5, ingeniero. Bueno, dependiendo cómo hagas tu malla, podría ser 5 Kepler. 5 circuitos integrados, 5 capacitores. Suponiendo capacitores, 5 capacitores y con sus 5 resistencias, ¿no? En paralelo. No, ahí tendría solamente orden 5, te cuento. Van a repasar un cachito lo que son filtros, pero estamos hablando de un orden grande, digamos que sean 5, como he dicho, orden 10, lo duplicaremos, serían 10 mínimamente, 10 resistencias, 10 capacitores y si quieren 10 amplificadores operacionales o transistores, ¿no? Si hablamos de transistores, se aumenta la cantidad todavía de componentes, ¿no ve? En ese sentido, solamente vamos a necesitar un chip de procesador digital de señales para implementar ese filtro de orden 10, ¿no? Entonces, si nos vamos a los diagramitas, el de abajo sería equivalente a lo que serían filtritos separados, ¿no? Si se ubican uno sobre ese, es un integrador, directamente sería un capacitor. Aquí estaríamos con un capacitor con una resistencia, pero entre la interfaz de estos dos tendríamos que ponerle por lo menos un otro capacitor para separar la señal de uno a otro, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, nos convendría trabajar con este de acá, ¿no? Si es que esto lo pudiéramos meter todo dentro de un solo chip. Y peor si hablamos de un orden 100, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a mejorar la capacidad con un procesador digital de señales, ¿ok? Hacemos un ejemplito más. Cambiaremos una función de transferencia. A ver, voy a ir otra vez al Simulink. Esta es la librería. Estoy en otro lado. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan de los sistemas realimentados? Aquí tenía uno ya preparadito, ¿no? Este, por ejemplo, sería el manejo de una función de sistemas realimentado, ¿no? Donde A sería la función de transferencia de este bloque y B sería la función de transferencia de este bloque. Y su equivalente sería A sobre 1 más A por B, ¿no? Entonces aquí estamos tomando el ejemplito de 1 sobre S más 1, que sería directamente la realimentación. ¿Ya? No voy a entrar en ese detalle, vamos a utilizar esta característica en este caso, ¿no? Este sería nuestro segundo ejemplo. Voy por esto, no hay que ver. Este era el nuestro. Entonces, ejemplo 2.
una funcióncita realimentada, ¿no? Podemos en la siguiente página. Entonces, y decíamos en el Simulink vamos a trabajar. ¿Ya? En esta voy a utilizar la primera función. Como ya la tengo esta, la voy a copiar directamente. A ver si estamos bien. Entonces 1 sobre S más 1, supuestamente vamos a trabajarlo acá. Aquí dice que nuestro sistemita es 1 sobre S más 2, el realimentado. ¿Ya? Vamos a trabajarlo acá. No, S más 1, pero no lo vamos a dejar así, sino lo vamos a realimentar, ¿no? Entonces, para ello voy a utilizar algunas cositas de nuestra librería de Simulink. Y lo que necesitamos esencialmente sería un sumador. A ver. Scope, sumador, aquí está. Entonces lo vamos a colocar aquí. Y esta señal de acá, nosotros queremos realimentarla, ¿no? Nosotros vamos a tomar directamente de acá, ¿no? Entonces esta es mi realimentación, pero hemos dicho realimentación negativa, ¿no? Entonces nosotros vamos a ponerle aquí negativo. Ok, entonces aquí en teoría tendríamos el mismo bucle, ¿no? Estoy metiendo función seno, lo vamos a arrancar y veremos si es cierto, ¿no? Aquí tenemos S más 1 realimentado y tenemos exactamente lo mismo como hace un rato, ¿no? Entonces, aquí en nuestro segundo ejemplito tendríamos ya lo que es el caso de la función realimentada, ¿no? Entonces diríamos si A, bueno, podemos poner otra ecuación, si A va a ser igual a 1 sobre S más 1 y B es igual a 1, entonces vamos a tener esto de acá, ¿no? Yo les dejo en el tintero lo que sería esto de acá, ¿no? Que sería la demostración efectivamente, ¿no? De que es igualito. Y no sé si hay alguna preguntita o un comentario. Es un concepto relativamente sencillo de ver lo que son funciones equivalentes. Entonces les dejaría para que esto lo simulen.
igual que lo que han hecho la anterior semana. Entonces las simulaciones esencialmente serían de esto, de funciones equivalentes y de sistemas LTI que hemos chequeado el viernes, ¿no? Y eso lo tendríamos hasta el próximo martes no, hasta el próximo viernes, perdón, para colocar, ¿no? Incluido lo de hoy día. Eso lo vamos a colocar en el Classroom en un momento. Bien, si no hay preguntitas, entonces habríamos acabado ahí nuestra clase. Que tengan muy buena noche.